Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos al Dato, me acompaña Luz Pastrana Loaiza, legisladora, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia, a quien le doy la bienvenida. Un gusto, Nicolás, un gusto para todos los que nos están escuchando y viendo en este momento en el dato por allí en la hermana tierra de Ecuador. Muchísimas gracias, Luz, por acompañarme en este programa que está siendo retransmitido a través de la señal de @Innato y el canal Telepremier. Pregunta simple, sencilla, pero bien complicada, porque quisiéramos conocer acá en Ecuador qué medidas se están tomando en Colombia con respecto ya a los presos que deberían estar en este momento en Colombia, qué ha hecho la presidencia de Colombia, cómo están manejando esto después de que la Cancillería colombiana indicó que iban a tratar, justamente iban a ser recibidos mediante un trato acorde a los derechos humanos. Bueno, pues mira, esta decisión que ha tomado el presidente del hermano país del Ecuador, Daniel Noboa, de deportar cerca de 800 personas, presos colombianos que tienen alguna pena, pues no es simplemente deportarlos, digamos, por una indicación de documental o demás. Sabemos que muchos de ellos tienen algunas penas ya, cruzan pues lo indebido y por supuesto que nosotros estamos viendo cómo Colombia desafortunadamente en su improvisación y su falta de planeación no tuvo en cuenta esto que iba a pasar en las relaciones exteriores. Nosotros estamos viendo que así como ustedes viven un hacinamiento allá en las cárceles de Ecuador y que por eso pues hay un plan Fénix que ha venido adelantando el mismo presidente pues, del Ecuador. Nosotros aquí también tenemos unas cifras de hacinamiento muy complejas, también tenemos unos problemas carcelarios bien complejos y en este momento pues la única respuesta que recibimos de Cancillería es, si llegan pues los recibimos, pero no hay un plan. Nosotros no vemos un plan, una organización, una planeación adecuada de cómo recibirlos, de cómo distribuirlos y en dónde distribuirlos. Sabemos que están llegando a Rumichaca, que sencillamente los gobernantes, digamos que el gobernador de allí, las alcaldías y demás, están también en vilo y están muy preocupados por esta improvisación que está haciendo Cancillería de Colombia. O sea, pero si bien es cierto, ya Ecuador venía anunciando esto hace tiempo. Yo creo que, si no me equivoco, cuando le hice la primera entrevista a Luz, y creo que hablamos también de ese tema, de que esto ya se venía a venir, ya Ecuador había hecho anuncios de esto ya hace algún tiempo atrás, y lo preocupante, ¿no? Porque, o sea, obviamente yo me pongo también en la situación de Colombia, diría, bueno, Ecuador me está enviando estas personas, de pronto no se dijo, qué pasó, por qué nos hacen este daño, quizás yo lo pensaría como colombiano, ¿no? Por eso es importante poner en contexto todos estos temas, porque la cifra de presos que se enviarían a Colombia puede aumentar. Podría estar subiendo, creo que 500 presos más de una averiguación que tengo que estoy realizando, que podrían ser deportados a Colombia. Sí, lo que digo y lo que ya he señalado es que desafortunadamente, Nicolás, nosotros vemos una improvisación total desde la Cancillería de Colombia. Es desafortunado porque mientras estamos buscando soluciones a este tipo de situaciones que realmente van a golpear a Colombia, pues ellos están más encarrilados en temas ideológicos. Entonces, ahora mismo acaban de firmar un memorando de entendimiento con Venezuela, están mirando cómo hacen relaciones con China, están mirando cómo se rompen las relaciones con Estados Unidos, pero también cómo se hace para, digamos que de manera eh, poco técnica, se destinan unos recursos y demás para temas electorales. Nosotros lo que estamos viendo acá son unas decisiones políticas ideológicas que no responden a las necesidades reales de Colombia y que desafortunadamente estamos quedando los colombianos ahí en la mitad. Nosotros tenemos unas cifras de hacinamiento parecidas a las de ustedes, también un 90% de hacinamiento y ustedes tienen un 10% de presos extranjeros. Lo que quiere decir que seguramente, así como tú lo estás indicando, más de esos 800 deportados van a llegar a Colombia. Seguramente la cifra va a aumentar un poco más y el plan de acción no lo vemos. La Cancillería no la encontramos
estructurada y realmente encaminada a defender nuestra soberanía y adicional a eso, a tener un plan adecuado para el recibimiento de estas personas, pues que han venido haciendo daños en otros países y ahora tenemos que recibirlos acá. Sí, si bien es cierto, Ecuador ya prohibió que las personas que fueron deportadas pisen Ecuador en los próximos 40 años. El día de hoy una de las noticias en Colombia fue que el presidente Petro, a través del Gobierno Nacional de Colombia, ha solicitado una reforma tributaria, esto podría engrosar el sector público, ¿no? En el próximo presupuesto general del Estado para el 2026, que estaría redondeando 556,9 billones de pesos colombianos. ¿Cómo podríamos entender esto si es que nos están indicando de que están teniendo ciertos problemas dentro del sector público y la falta de comunicación en hacer una norma tributaria para generar que más ministerios, más secretarías? Lo que pasa en términos también económicos en nuestro país es también complejo. Yo no quiero, digamos que mostrar un panorama totalmente gris en el país de Colombia, porque pues es el país donde vivo, donde estoy trabajando y al que quiero ver crecer y obviamente tengo la esperanza de que esto ya en 12 meses va a ser historia en nombre de Dios. ¿Qué está pasando? Es la tercera reforma tributaria que van a pasar aquí por el Congreso de la República, pero no viene al lugar. Es una reforma tributaria tratando de tapar algunos temas de improvisación del gobierno nacional, donde nosotros hemos visto cómo no se han ejecutado en algunos ministerios y antes se crean nuevos ministerios, a diferencia de Ecuador, donde el presidente ha tomado la determinación de unir algunos ministerios y hacer, digamos que una Una reestructuración, una fusión, es una reforma, fusión. exacto, una fusión de esos ministerios que va a permitir una eficacia seguramente en todos los temas administrativos. En Colombia se están creando nuevos ministerios, entonces se creó un Ministerio de la Igualdad que responde única y exclusivamente a un tema ideológico que no fue bien planeado. Tan así es la cosa que salió un fallo de la Corte diciendo que ya para 2026 el ministerio tal como está no va a existir. Y este ministerio no ha ejecutado más de un 3, un 4% en todo un año. Entonces, digamos que ni se ven las ejecuciones, ni se ve el cumplimiento de las promesas que fueron 214 para Colombia, ni se está viendo la eficacia y la eficiencia del sector pues administrativo y por supuesto que esto conlleva a más gasto público y a menos recursos para los colombianos. Si bien es cierto, Ecuador en su momento pasó una situación similar, ¿no? Los índices de delincuencia, inseguridad realmente abombaron a los ecuatorianos, ¿no? Pero de cierta forma se está tomando en el gobierno nacional medidas fuertes que muchos quizás en otros gobiernos, más que todo de izquierda, podrían decir que están afectando a, ¿cómo se llama?, a los derechos humanos, ¿no? Pero bajo esta perspectiva, justamente leía una noticia y es que hoy capturaron a Kiko, por ejemplo, ¿no? Que él es disidente de las FARC, ¿no? Están en un conflicto grande con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Colombia. Y le hago esta pregunta porque en medio de toda esta situación, yo no sé cómo Colombia combate a estos grupos que, bueno, acá en Ecuador no los hemos tenido tan fuertes. Y sumando que la noticia que ya es Vox Populis es que el menor que le disparó a Miguel Uribe se escapó de la prisión. ¿Cómo entendemos todas estas noticias, Luz? Porque, o sea, están en el ojo del huracán, o sea, en este momento Colombia creo que está dando muchas noticias relevantes. Está dando muchas noticias relevantes y lastimosamente no son positivas ellas. Tenemos unas cifras de Discúlpame, Luz, inseguridad. pero, o sea, quizás no lo vayas a pensar o sea, no, que podemos hablar también de noticias buenas, que Colombia las hay, justamente está leyendo algo que es una inversión que van a hacer en Bogotá, pero estas noticias son como que están pegando un poco, ¿no? Sí, sí, desafortunadamente lo que más está destacando en el ámbito internacional acerca de Colombia son estos hechos lamentables, donde nosotros vemos unas cifras que han aumentado en temas de, bueno, secuestro, de, digamos que de extorsión
y otras actividades ilícitas que vienen adelantando estos grupos al margen de la ley. Por supuesto, nosotros tenemos también la confianza puesta en que el sector turístico ha crecido, ha aumentado, en que pues vamos a tener pronto metro en Colombia, en Bogotá, porque no lo hemos tenido y hemos estado soñándolo por muchísimos años. Y hay otras cosas, pues, que yo creería que son positivas en medio de tanta noticia negativa que ha llegado a Colombia. Pero desafortunadamente, en temas de seguridad, nosotros hemos estado viendo cómo la permisividad de un gobierno está dejando huella negativa en los colombianos. Nosotros en este momento estamos con esas cifras lamentables en temas de inseguridad, precisamente porque hay un acuerdo de paz que no responde a las necesidades de Colombia y que fracasó totalmente. Es un proyecto, es una ley que se llama Paz Total, desde donde se les ha permitido a los grupos al margen de la ley antes crecer. Ellos se han casi que duplicado, han hecho Pero muchísimo daño en a partir sectores de como el cuánto tiempo, Catatumbo. a partir de qué año, por ejemplo, porque si bien es cierto el expresidente Uribe, que ha sido, bueno, sentenciado, él fue un evidente luchador contra estos grupos. O sea, ¿de qué momento pasó esto con Colombia? Porque en Ecuador también pasó, no digo que en Ecuador se resolvió el problema, pero se está haciendo una lucha frontal ya contra estos grupos de delincuencia organizada. Pero ahora sentencian a Uribe, que fue un detractor de estos grupos, y ahora, ¿desde qué año podríamos entender que se aumentaron, no sé, estos grupos en seguridad o podría verse el proteccionismo como lo que hay en Venezuela, que ya mismo está, el mismo senador Marco Rubio salió a decir que eh, Maduro es el líder del cartel de los soles, por ejemplo, ¿no? ¿Esto podría estarse dando algo similar en Colombia? 2023, 24 y 25 nuestras cifras van en aumento. Nosotros hemos pasado, digamos que de unas cifras que no venían en positivo, tampoco yo puedo decir que estábamos viviendo pues en el país de las maravillas. Colombia Es ha normal acá. tenido, ha tenido conflicto interno a través de los años, pero sí, digamos que en épocas anteriores o en gobiernos anteriores estaba ya disminuyendo en gran medida todos estos temas de inseguridad. Teníamos una fuerza pública que estaba sostenida por el mandatario, digamos que por el máximo jefe, que es el presidente de la República, y ahora lo que estamos viendo es que hay unas cifras que se están disparando y es por la permisividad. Nosotros tenemos un comisionado de paz en Colombia, se llama Oti Patiño, un señor que, pues hay que decirlo, fue guerrillero, digamos que tiene un historial delictivo anterior y desafortunadamente no se ha encargado de buscar justicia y reparación y la verdad, sino que impunidad total. Y ante la impunidad, pues lo que hace es que el crimen aumenta y que desafortunadamente pues los grupos al margen de la ley se fortalecen, mientras que nuestras fuerzas públicas, pues no puedo decir que se debilitan, pero sí necesitan más moral y necesitan más herramientas para poder operar. Siempre es un gusto contar con usted, senadora, aquí en el programa, pero antes de, yo quisiera preguntarle sobre las nuevas elecciones que vienen en Colombia, ¿no? ¿Cuántos candidatos tiene? ¿Ya están, ya son precandidatos o ya son candidatos formales? Y aparte de la presidencia, ¿qué más se renova, no? Porque por aquí ayer, hace 2 días, pasó también ya un candidato, Abelardo de la Espriella. Estamos también ya coordinando una entrevista con María Fernanda Caldas, ¿no? Caldas, justamente para invitarlos a los candidatos, pero quisiera conocer un poco más sobre estas elecciones que se vienen en Colombia y los candidatos que están ofreciendo también. Bueno, nosotros ahora mismo tenemos 79 precandidatos presidenciales. Ya ¿Se digamos quedarían que cuántos? ¿Bajaría cuánto? Podría ser una cifra bastante alta. Ahora mismo empiezan unas consultas, van a ser unas consultas desde la izquierda, una consulta desde la derecha y otra de centro. Yo creo que eso se va depurando, no sé, por ahí en octubre quedarán por ahí la mitad
y ya para el otro año, cuando ya empiezan más fuerte, digamos que toda la época electoral para el Congreso, para Cámara Baja y Alta, ya pues se depuran los candidatos y serán unos 5 candidatos los que finalmente lleguen a recta final para poder pelear esa primera vuelta. Yo te digo, el ambiente está muy hostil en Colombia en términos electorales porque hay un miedo con el tema de la seguridad. Nosotros estamos viendo cómo, pues, como les comento, los grupos al margen de la ley se están fortaleciendo y nos da miedo que en los territorios estos grupos al margen de la ley salgan a hostigar a los electores y pues se vote con miedo. Estamos pensativos por eso y bueno, por otras cosas que están pasando. Ahora mismo lo que pasó con el expresidente Uribe, lo que pasa con Miguel Uribe, todo esto está cambiando el escenario político en Colombia y sobre todo electoral. Estamos en este instante esperando las jugadas y las vueltas políticas que están haciendo alrededor también de este primer fallo con lo del expresidente Uribe y sabemos que eso va a jugar no digamos a favor o en contra de un candidato, pero sí de radicalizar todavía más la polarización en Colombia. Aquí hay un sector de centro que quiere y que ha querido siempre gobernar y que pues ha tenido la opción de hacerlo, pero no se une. En cambio, la derecha, pues son unidos, la izquierda son unidos y esos dos polos pueden estar en este momento eh, disputándose desde ya los cupos presidenciales y pues ser obviamente protagonistas en estas elecciones 2026. Y recordar también que acá en Ecuador, en plena elección presidencial, tuvimos un candidato que fue asesinado a quemarropa, recordarán esa noticia. Pero nadie se va de aquí del dato sin las 7 preguntas rápidas que le voy a hacer. Le voy a dar un nombre y usted me dice lo primero que se le viene a su cabeza, ¿no? Francia Márquez. Eh, um, no hay que decir nada. Daniel Noboa. Nada para decir. Dime. Daniel Noboa. Daniel, no, serio, Iván fuerte, Duque. Iván Duque. estratega. Gustavo Petro. Uy, no, falta de ejecución. Álvaro Uribe. Seguridad, Nayib Bukele. seguridad. Y finalmente, la que no puede faltar, pero al estilo colombiano. ¿Atlético Nacional o Millonarios? Uy, no, ninguno. ¿Por Perdón, qué? pero es Pues, que yo soy del, ¿de cuál? yo soy A del ver, Atlético Huila. ah, mire, ve. Mi Atlético Huila está en la B. Desafortunadamente no está, digamos que jugando ni con Nacional ni con Millonarios, pero no, yo no podría irme por otro equipo. O sea, yo soy de mi Atlético Huila hacia Porque el yo acá 100%. siempre pregunto Barcelona o Emelec, pero a veces me dicen otros equipos, pero la gente se concentra más acá en Barcelona y Emelec. Qué gusto tenerla acá nuevamente, Luz, y espero poder tener nuevamente en el programa muy pronto para seguir profundizando los temas de Colombia y Ecuador, porque a veces son situaciones similares que se dan en los dos países. Pero no sin antes, por favor, enviarle un mensajito a quienes verán esta entrevista. Bueno, Nicolás, y a todos los que nos están viendo en el dato. Un gusto, un placer estar siempre hablando con ustedes, sabiendo más de mi hermano país del Ecuador, a quien tengo en el corazón. Realmente ustedes tienen un país maravilloso, están gobernados en este momento por una persona que es muy sabia, que espero y puedan prosperar en todas las circunstancias que estén pasando en este momento. Aquí una servidora más, Luz Pastrana, desde el departamento del Huila, Colombia, siempre los espera aquí con los brazos abiertos también. Un abrazo. Muchísimas gracias. Usted también siempre bienvenida aquí al Ecuador y les doy una primicia porque ya tenemos la cuenta en Twitter, ya tenemos casi más de 40,000 seguidores con el dato Colombia. Yo estoy haciendo personalmente ya las cápsulas
con la información de lo que ocurre en ese hermano país. Así que Luz, pues también le voy a mandar el link para que nos siga también en el Dato Colombia, aparte de nuestras cuentas del Dato Internacional y el Dato Ecuador. Muchísimas gracias, Luz, y a ustedes, queridos ciudadanos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias.